Hola, hola, ¿me escuchas, Glendy? Ahora sí, Ah, estaba hablando yo aquí como loca con el micrófono apagado, pero hola. El Señor les bendiga. Muy buenos días para todas las chicas que nos acompañan en esta mañana en un nuevo programa de Contigo Mujer. Y buenos días para ti, Katy. ¿Cómo estás? Bien, Glendis. Es un agrado para mí estar en esta mañana junto a ti. Hace Ay, gracias. tiempo que no nos tocaba juntas, así es que para mí es una bendición, la verdad. Ay, gracias. Saludo también a las amigas que ya se están conectando, ya. Animarlas también que envíen el link, animarlas ahí que inviten a otras también, porque la verdad que estamos con unos temas muy, muy buenos. Seguimos Así este es, mes con los tips para empezar un año de la mano de Dios, ¿cierto? así Hemos tenido es. temas muy importantes, Glendy. ¿Te recuerdas el tema de la semana pasada? Es teme a Dios, toma a Dios en serio. En serio, exactamente. ¿Cuánto tomamos nosotros a Dios en serio? Bueno, la palabra del Señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen por añadidura, ¿cierto? Ahí estoy diciendo, estoy tomando a Dios en serio cuando lo pongo a Él en primer lugar y me olvido de todas las cosas, todas las demás cosas, y me olvido en el sentido en que, bueno, tenemos la confianza de que Él tiene todo en sus manos y que, bueno, nadie mejor que Él para solucionar todas aquellas situaciones que tenemos en nuestras vidas. Así que bueno, como tú dices, tenemos un tema súper interesante. Todos los temas son interesantes. Cada sábado que nosotros compartimos o que nuestras compañeras de Contigo Mujer comparte son súper interesantes, pero hoy vamos a hablar de un tema muy especial que se llama alineando mis propósitos a los de Dios, a los propósitos de Dios. Yo pensaba ahorita, Katy, de pronto nosotros, pues yo no sé si tú lo acostumbras, pero mucha gente acostumbra a que cuando comience el año empiecen a hacer metas. ¿Sí lo haces? Claro que Yo, sí. bueno, yo específicamente no, yo como que no es que tenga, bueno, de pronto tiene uno ciertas metas en el año, pero algo como tan específico, ¿no? Yo he visto gente que es Yo soy de metas milimétrica, digámoslo así. cortitas, la verdad que no me proyecto tanto, porque igual trato de vivir el día con el Señor y lo que Dios vaya ahí haciendo en nosotros, ahí encaminándonos, la verdad. No soy de metas muy a largo plazo, por lo menos yo. Exactamente, exactamente. Y bueno, y por lo mismo que uno son nuestros planes, pero en Dios está que esos planes se lleven a cabo, ¿cierto? Entonces, a veces uno como que hace demasiados planes y los propósitos de Dios o los planes de Dios para nosotros son totalmente diferentes. Así que, bueno, hoy Ah, vamos a hablar un poquito del tema. Le damos la exacto. bienvenida a nuestras primeras amigas que están aquí hoy saludándonos. Saludamos a Sayira. Hola Sayira, ¿cómo estás? Verónica creo que ahorita nos saludó también. Saludamos a Verónica, Carolina. Alma, ahora, Caro, Dios te bendiga. Bueno, yo estaba diciendo ahorita que el año pasado me tocaba siempre con Caro. Puro Este Carola. año, bueno, sí, puro Caro, puro Caro. Pero ahí sí, bueno, ahí está Juanita también. Saludamos a Juanita. Y bueno, les pedimos a nuestras amigas que también pueden hacer comentarios, además de invitar a otras amigas que estén de pronto allí cerca de ustedes, a sus amigas, a su familia, mándale el link. El tema está súper hermoso hoy. Tenemos una invitada muy especial hoy. Así que les saludamos. Saludamos también a Nani, creo que es Nani, no alcancé a leer bien. Nani. Sí, Nani. Hola. Sí, es Nani. dice, hola, buenos días, muchas bendiciones. De repente se nos va la señal, pero estamos muy atentas. Ay, bueno, sí, así tenemos. Ahorita tenía también yo problemas, un poquito problemas como que de señal, pero aquí estamos dispuestas a recibir todo lo que el Señor tiene hoy a través de nuestra invitada. Así es, y para compartir este tema hermoso en esta mañana tenemos una invitada muy especial. Ella es Evelyn. Evelyn ya ha estado con nosotros antes. Evelyn es colombiana. Además de eso, ella es médica y también se ha especializado en terapia familiar, de pareja, tiene un emprendimiento, es madre, esposa. Bueno, Evelyn parece que las tiene todas. Así que la verdad es que va a tener mucho que compartir con nosotros. Evelyn, ¿estás por ahí?
Está el micrófono, creo que está el micrófono apagado. Aún no te No. escuchamos, Evelyn. A todos como que nos pasa lo mismo, ¿cierto? Con el micrófono. Andamos como, sí, pero bueno, aún no, aún no. Vamos a esperar que Evelyn ahí se Exacto, solucione que el vuelva a entrar, problema. porque es que A mí no me pasa mucho porque sabes que yo tengo mi técnico aquí, mi esposo, porque yo ok. de tecnología no, estoy como un poquito retrasada en la tecnología, pero la verdad que él es el que me acomoda todo aquí y lo tengo aquí cerquita en caso de Bueno, cualquier cosa. mientras tanto seguimos saludando a nuestras amigas, saludamos a María, nuestra hermana María, bendiciones, mi hermana, es un gusto tenerla con nosotros aquí en esta mañana. Eliana Reyes, hola Eliana, Dios te bendiga, te mandamos un abrazo, qué rico que puedan, que les guste el programa, que cada día puedan crecer con nosotros en este programa. Andrea Gualdrón, hola Andrea, Dios te bendiga, saludamos también a Lorena que nos saludó por ahí desde Florida. Estados Unidos, gloria a Dios, la pastora Carmen, nuestra líder de Contigo Mujer, Dios le bendiga, hermana Carmen. Bueno, ahí está Evelyn, vamos a ver si, hola Evelyn, Dios te bendiga. Hola, ¿ya me escuchan? Ahora sí, Hola, claro, Evelyn. perfecto. Qué alegría Gloria tenerte a con Dios. nosotros, Evelyn. No, el placer es mío de estar nuevamente acá. Qué rico volver a estar contigo, mujer, con todas las mujeres que están viéndonos, que están acompañándonos. Siempre es un placer estar entre mujeres, ¿cierto? Así es, Evelyn. Bueno, vamos a comenzar con la pregunta que le hacemos a todas nuestras invitadas. Evelyn, ¿qué sentiste cuando Paola te llama y te pone en este aprieto? Y te dice, Evelyn, Esa necesitamos que pregunta, hables. yo creo que queda uno como las preguntas de las reinas de belleza. Uno, ay, Dios mío, esa pregunta es difícil. ¿Qué siente uno? Pues mira, cuando ella me dijo, bueno, cuando ella me comentó que para participar me puse contenta porque precisamente el año pasado le había dicho a ella que conversábamos otra vez a principio de año y días antes de que Pau me contactara ya yo estaba pensando, ay, tengo que hablar con ella a ver de qué tema vamos a hablar este año. Así que me puse como feliz porque sentí que era como Dios precisamente alineando los tiempos para sus propósitos. Y ya cuando me habló del tema, bueno, sí me dio como una sensación como de, como esta pregunta, yo sí soy la indicada para hablar de eso en este momento. Entonces, bueno, fue como un poquito de temor, pero al mismo tiempo un gran gozo de pensar, bueno, Señor, tú me has permitido atravesar X o Y situación para este momento, ¿cierto? Entonces, creo que se mezcló un poquito como de gozo, felicidad, asombro y temor en ese momento. Dolor de guatita. Sí, porque siempre es una responsabilidad Sí. hablar de los temas del Señor, así que sin duda igual se nos aprieta ahí la guatita un poquito de los nervios, ¿verdad? Evelyn, Sí. bueno, tú sabes que este es un programa que vuela muy rápido, así que ¿qué te parece si vamos de lleno al tema que nos convoca hoy? Así es que el programa es tuyo, Evelyn. Bueno, antes de comenzar, Evelyn, precisamente como para llegar al tema, hablábamos ahorita, yo quiero que de pronto tú nos ayudes con esa parte, hablábamos ahorita con Katy, de que nosotros normalmente, o bueno, muchas personas normalmente a principio de año hacen una libreta con metas, ¿cierto? Y propósitos para este año. Y nosotros hablamos un poquito de que, bueno, no somos como tan extremas en ese tiempo porque sabemos que los planes de nosotros muchas veces no son los planes del Señor. Hoy queremos que Bueno, tú nos ayudes. fíjate, Glendy, que tú dijiste ahorita algo que me pareció muy bonito, que tú no eras como muy milimétrica en eso, ¿cierto? Bueno, yo soy de las que soy muy milimétrica en eso. Así que el Señor ha hecho un proceso muy bonito de transformación, porque yo soy una mujer muy planeadora, ¿sí? Me gusta organizarlo todo, planificarlo todo, pero el Señor, tan hermoso en los últimos años, bueno, a lo largo de toda la vida, pero quizá para mí es más evidente en los últimos años, me ha llevado a eso, o sea, que está muy bien planear, pero que más allá del propósito de la planeación, no es tanto
ver cumplido como todo tal cual lo planeamos, sino mirar cómo Dios va transformando esos planes. Entonces, no es malo planificar, ¿sí? Sino que debemos estar atentos a qué cosas va cambiando Dios en ese proceso de planificación. Entonces, eso me parece muy bonito. Y también que hacer los planes en las diferentes áreas de nuestra vida, estos planes siempre deben estar basados en la palabra de Dios y en su voluntad y en su propósito. Y de eso es lo que vamos a hablar un poquito hoy, de cómo alineamos esos planes, esos proyectos a los de Dios, ¿sí? Entonces, cuando pensé en el tema, alineando mis propósitos con los de Dios, pues Dios me llevó inicialmente al versículo de Jeremías 29:11, que muchos lo conocemos. No sé si lo tienen por allí para compartirlo de una vez, porque es un versículo que utilizamos mucho, de muchas maneras, con mucha frecuencia, pero yo quiero como que nos detengamos un poquito a pensar ese versículo desde otra perspectiva. Así es, bueno, todos lo sabemos, pero vamos a leerlo de la palabra. Exactamente, yo lo tengo por aquí. Y dice el Señor, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Exactamente. Entonces, resulta que ahí dice que Dios es el que sabe los planes que tiene, ¿cierto? No somos nosotras realmente las que conocemos esos planes, sino Él. Y les quiero empezar con esta pequeña historia personal. Resulta que, bueno, yo durante mi soltería y en los primeros años de matrimonio, nunca tuve ese anhelo de ser mamá, ¿sí? Digamos, si llegaban los hijos bien, pero no como algo que yo anhelara y que si no se daba, pues me iba como a deprimir, no, era como, pues, si llegan y si no, pero a mí no me gustaban los niños realmente, nunca hubo niños pequeños en mi casa, nunca estuve pues como en contacto con niños, excepto en la rotación de pediatría durante la carrera mientras estaba estudiando, y no, pues me fue bien, pero no era algo como que me apasionara. Entonces yo estaba un poquito preocupada, les cuento al principio del matrimonio, porque el papá de mis hijas quería tener 5 hijos y yo me decía, pero es que a mí no es que me gusten mucho los niños. Entonces yo me angustié un poquito, pensé que iba a ser como muy traumático, yo de dónde voy a sacar como el gusto por los niños. Pero Dios es tan bonito. Mira lo que hizo que yo en un trabajo de consulta, de consultorio pues médico, a mí me daba mucho dolor de cabeza por la pantalla del computador. Así que descubrí que había otra forma de hacer el trabajo allá y era que habían como unas charlas para los papás en un programa del control de crecimiento de los niños. Entonces yo alcé la mano y le dije como a la coordinadora que si me podía pasar a esas charlas para yo evitar estar tanto tiempo en el computador. Y allí yo me fui familiarizando porque ahí hablaba la psicóloga, la odontóloga, el médico, la nutricionista, todo. Y todo era como 3 días a la semana. Revisábamos los niños de los bebés hasta los más grandecitos. Entonces yo ahí me fui como familiarizando, pero no le cogía todavía mucho amor. Y por cosas de la vida tuve que salir de ese trabajo y me salió un trabajo que es muy atípico para un médico, era en un jardín infantil. Era en un jardín infantil y necesitaban un médico. Pagaban muy bien, el trabajo era muy suave porque era más educativo y ahí estuve yo 2 años al lado pues, de las docentes, de los niños, de los padres de familia. Y yo a partir de esos 2 trabajos que no busqué de forma intencional, le fui cogiendo como amor a los niños y lo fui entendiendo y claro, aprendí muchas cosas del comportamiento, del pensamiento de los niños, así que estando allá fue que quedé embarazada de mi primera hija. El ambiente fue muy lindo porque todas las profesoras fueron amorosas, me cuidaban, yo podía descansar en el trabajo, en fin. Y yo vi cómo Dios fue alineando mi vida para una preocupación que yo nunca la puse en oración, ni planifiqué a ver cómo puedo apasionarme por los niños. No, el Señor conocía lo que había en mi corazón
Y Él mismo fue acomodando todo de tal forma que yo ahora disfruto de estar jugando con las niñas, he podido estar mucho tiempo como mamá presente sin tener que salir de casa y bueno, he aprendido como a disfrutar mucho la maternidad, a acompañar y asesorar a otras mamás. Entonces lo he disfrutado mucho. Entonces yo creo que eso es lo que hace el Señor muchas veces en nuestra vida. Él mismo va alineando nuestra vida. Entonces yo diría que más que nosotras alineemos nuestra vida a Él, ¿sí? Él es el que va alineando nuestra vida con sus propósitos. Y quisiera empezar como por preguntar, y si de pronto pueden escribirnos ahí en el chat, ¿qué significa para ti la palabra alinear? ¿Sí? ¿O qué se te viene a la mente? No sé ustedes qué se les ocurre que es alinear. Para Bueno, mí, yo pienso que alinear es como, exacto, como ajustar. Yo digo como ajustar, ¿no? Ponerte, Sí, ahorita, no bueno, sé, mientras, en orden. sí, mientras nuestras amigas nos contestan ahí en el chat, para ellas, ¿qué es alinear? Tú me traías de pronto a memoria, ahora que cuentas un poquito de tu historia con los niños. Bueno, dos cosas. Uno, yo no tengo hijos tú hablabas de que el Señor te estaba enseñando y yo pensaba, no, a mí todavía como que no me toca porque no me han enseñado. Pero porque de pronto ya uno se habitúa a estar solo, ¿no? Y ya la cosa es como diferente. Pero hablaba un poquito acerca del ministerio cuando yo comencé en el Señor, muy joven. Yo creo que yo venía preparada, digámoslo, secularmente, ¿sí? Porque yo había sido conferencista, docente, y de pronto pues me era muy fácil algunas cosas, pero llegar y cuando me acuerdo que me colocaron de líder de los jóvenes a una iglesia que yo tenía poco tiempo de estar, yo lloraba. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué yo? Yo no, si es que hay otras hermanitas, hay otras chicas que tienen más tiempo, que conocen más, y yo lloraba y lloraba, y yo decía, yo sentía que de pronto era capaz en mis capacidades, ¿sí? De lo que yo había aprendido. Pero en cuanto a lo del Señor, yo decía, no, yo soy neófita, yo no conozco nada, ¿yo qué voy a hacer? Y me acuerdo tanto que un día estaba en un ayuno y se me acercó uno de los líderes de alabanza, y así nomás me dijo, el Señor te dice que ya no te preocupes más y que no llores más, que Él te colocó aquí porque Él te está formando. Y yo como que, wow, o sea, yo me quedé callada y empecé a dejar que Dios alineara mis pensamientos, que ajustara mis pensamientos, mis conocimientos, mis habilidades, porque alguna vez alguien decía, Dios no llama a los preparados, Dios prepara a los llamados. Entonces, esa vez entendí esa parte y dije, bueno, ok, entonces Dios está alineando o está ajustando mis pensamientos, ¿sí? A los de Él, porque los pensamientos míos no son los pensamientos de Dios, muchas veces, ¿no? Digámoslo así. Así es, alinear significa eso, ajustar, dice el diccionario, ajustar en línea dos o más elementos de un mecanismo para su correcto funcionamiento. Entonces, lo que hace Dios es alinear nuestra vida, ¿sí? Toda nuestra vida a sus propósitos, ya. Nosotros somos casi como que algo un poco más pasivo. Él es el que realmente está moviendo como todo el escenario para sus propósitos. Y algo que me llamó la atención, y es que busqué como qué significa alineación en el ámbito, en el ámbito pues como de la mecánica, de los carros y todo eso, porque hacen alineaciones de las llantas. Y dice que alineación de llantas es acomodarlas para que esas miren hacia el frente. Y yo decía, wow, qué interesante que Dios coloca también nuestra vida para que le miremos a Él, ¿sí? O sea, que nuestra vida no se trata de nosotros, ¿sí? Nuestra vida cristiana no se trata de cuánto hacemos para Dios, sino de lo que Dios hace en nuestra vida, porque siempre la gloria es de Él, siempre el Rey es Él, siempre el enfoque es en Él. Entonces, todo lo que sucede en nuestra vida, el importante es Él, no somos nosotros, ¿sí? No son nuestros sueños, nuestros anhelos, ni nuestra vida, ni nuestros intereses, sino Él. Entonces, eso creo yo que es como lo más importante, que Dios, quien va alineando nuestra vida a sus propósitos, ¿cierto? Ok, ahí tenemos un comentario, vamos a pedirle a nuestro productor que nos lo coloque, creo que María Quintero, si no estoy mal. Nos hizo un comentario acerca del tema y dice, para mí en los peores momentos de mi vida fue saber que Dios cambiaba por... Okay.
caminaba, ok, por mí, porque yo no podía hacerlo. Oh, gloria a Dios. Bueno, no sabemos exactamente, María, a qué se está refiriendo allí, digámoslo así, pero sí, de pronto ella hablaba un poquito la parte de, bueno, de caminar, no hablemos físicamente, sino de pronto del contexto de todo lo que vivimos, ¿cierto? Y yo te iba a hacer una pregunta con respecto a eso, y es que para nosotros como personas, a veces es muy difícil los no de Dios, ¿sí? Cuando nosotros tenemos planes, bueno, tú que eres milimétrica de pronto en esa parte, y de pronto me gustaría que nos contaras un poquito tu experiencia, porque creemos que porque ya hicimos planes y tenemos un proyecto y todo redactado y todo eso, Dios nos va a decir que sí, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando Dios nos dice no? Mira, cuando los no de Dios y los silencios también que a veces guarda, son a veces muy dolorosos para nosotras, ¿cierto? Porque, digamos, hay planes que son en apariencia buenos y en apariencia están acorde a la voluntad de Dios en su palabra. Pero Dios siempre hace los milagros de forma diferente. Las sanidades que hizo de los ciegos, cada una fue distinta, ¿cierto? Entonces, Dios cumple sus propósitos de formas muy atípicas en cada uno. Y lo que Él siempre nos recuerda con eso no es que no te lo quiero dar a tu manera, sino a la mía, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Moisés tenía el interés de ir a salvar a su pueblo, ¿sí? Desde un principio, él dijo, no, yo voy a rechazar mi familia egipcia y los míos son estos. Pero el Señor le dijo, no es de esa manera y yo te voy a llevar a otra parte un tiempo para procesarte. Pero a la final lo devolvió a ese propósito, ¿sí? Ya después de haberlo procesado. En este versículo de Jeremías 29:11, el contexto es muy bonito porque Jeremías, que es un profeta, está en Jerusalén y le manda una carta a los que estaban exiliados en Babilonia, los habían sacado, los habían llevado cautivos y les dice eso, o sea, no se preocupen, que yo sé los planes que tengo para ustedes. Yo me preguntaba cómo se habrán sentido esos que están en la cautividad cuando le dice, pero o sea, ¿cómo vamos a estar tranquilos? Es que estamos pasando un momento difícil. Y Dios le dice, y no le crean a falsos profetas que van a venir diciéndoles que ya los van a liberar. No, es que son 70 años, es que es tanto tiempo de dificultad. Y luego de eso, es que ustedes me van a buscar, van a orar, me van a llamar y yo los voy a atender. Mientras tanto, le dice, vayan, reproduzcanse, críen sus hijos allá, traten de tener paz en esa tierra, que más adelante yo los voy a regresar a su tierra. Me parece muy bonito porque pensaba que la alineación que Dios hace en nuestra vida muchas veces es incomprensible y puede ser dolorosa, ¿sí? Podemos estar en una situación de cautividad, de sentirnos como de brazos cruzados, afligidos, pero el Señor está allí diciéndonos, a pesar de esa cautividad, de ese problema, de esa circunstancia difícil, yo te estoy preparando para mis propósitos, ¿cierto? Entonces, qué bonito es como estar conectados con Dios. Me gustaría compartir el versículo de que tú hablabas, de Jeremías 29, ¿verdad? Sí. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Tú ahora hablabas. Perdón, luego dice en el versículo 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y quiero resaltar que muchas veces esos no de Dios o esas situaciones de cautividad, que llamémosla como eventos alineadores de Dios, esos eventos alineadores de Dios son para llevarnos a buscarle de todo corazón, ¿sí? La enfermedad, el duelo, la pérdida de un ser querido, el que me perdí el trabajo, que Dios no me ha dado lo que quiero. Dios nos está llevando a que le busquemos de todo corazón. Yo diría que eso es lo más importante de esa alineación que Dios está haciendo, es llevar a que le busquemos de todo corazón. Muchas veces tenemos buenas intenciones, ay Señor, yo voy a ir a evangelizar, voy a montar una fundación para ayudar a los niños, voy a tal, son buenas intenciones,
pero muchas veces son en nuestras fuerzas, con nuestras habilidades, con nuestros conocimientos. Pero el Señor nos dice, no, es que yo quiero es que tú me busques de todo corazón y luego yo veré cómo te uso en lo que a mí me place, ¿sí? Entonces yo creo que es algo Sin muy duda, importante. Evelyn, para Dios a veces, para el Señor es difícil alinearnos, ¿verdad? De pronto somos Algunas un veces como poquito... que nosotros nos resistimos mucho, ¿cierto? No Así es. resistimos, es más, a veces el Señor nos alinea, pero nosotros nos salimos Nos nuevamente. desalineamos, Dios así es. Así provoca es. alguna situación para que volvamos nuevamente a alinearnos. Así Y es. como tú Mira, decías, ahí es donde tenemos que vivir algunas situaciones que en realidad es para beneficio de nosotros. Si nosotros estamos alineados, nosotros de esa manera vamos a poder ver la bendición del Señor. Si nosotros no estamos alineados, no vamos a ver y no vamos a poder disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. Así es, Francisca ahorita decía en un mensaje que envió, decía que los no de Dios, por más, dice, ok, dice, los no de Dios son dolorosos, pero cuando se logra entender que la voluntad de Dios es perfecta, por más doloroso que sea, Él nos logra consolar y nos da paz. Es cierto, ¿cierto? Muchas veces, bueno, es difícil a veces entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y es doloroso sobre todo, mira, por ejemplo, en situaciones cuando estamos orando por un enfermo para que Dios levante de la enfermedad de esa persona y esa persona muere. Es difícil entender de pronto ese no de Dios, digámoslo de esa manera, pero bueno, también, como dice Francisca, cuando entendemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta, Él termina dándonos la paz y el consuelo que necesitamos y terminamos entendiendo que, como dice la palabra en el libro de Romanos 8:28, dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien, así no entendamos. Y tú hablabas ahorita y el Señor me traía a la mente y me recordaba la historia de Eliseo y Naamán. Sí, ustedes saben que él tenía lepra, que él fue donde Eliseo, porque bueno, la criada lo mandó, digámoslo así, y él se esperaba que Eliseo le iba a decir, tú entras ya, o sea, y cuando Eliseo le dice, no, ve al río, al Jordán, tienes que zambullirte 7 veces, él dijo, ¿cómo? O sea, ¿yo qué voy a ir a ese río sucio? Entonces, muchas veces nos pasa igual, porque nosotros estamos esperando que Dios, obviamente Dios es un Dios sobrenatural, y Él puede hacer las cosas en un segundo, ¿cierto? Pero muchas veces necesitamos entrar en un proceso, así como Naamán, Dios estaba tratando con su orgullo, porque claro, por la jerarquía que tenía, por el nivel que tenía, él creía que bueno, yo llego y listo ya. No, Dios estaba tratando con él, con su orgullo, con la soberbia, y muchas veces Dios tiene que hacerlo con nosotros también y no entendemos. Y muchas veces, pero a mí me pasaba en estos días y era que yo le comentaba a alguien de un proceso que estoy viviendo y yo decía, Dios mío, me toca volver a aprender, o sea, lo que ya yo sabía, me toca volver otra vez y yo decía, wow, y una amiga me decía, tienes que hacerlo, porque Dios lo quiere así. Y de pronto no entendemos lo que Dios está haciendo, pero Dios es perfecto y nosotros no conocemos nuestro interior, lo que nosotros estamos viviendo, lo que hay alrededor, pero Dios sí lo sabe. Entonces, yo creo que esos no de Dios a veces son hasta más importantes, digámoslo así, que hasta los mismos sí, ¿no? así es. Y mira que me gustaría como que nos lleváramos en mente el detectar esos eventos alineadores y ponerles un nombre, ¿sí? Porque nos ayuda como a seguir esos planes, pero ya en la alineación con Dios, ¿sí? O sea, detectar esos eventos alineadores y también las personas que nos van alineando, porque Dios también manda personas que nos incomodan tanto la vida, ¿sí? Para llevarnos al propósito de Dios. Y eso hay que identificarlo. Muchas veces puede ser nuestra pareja. Mira, en esas discusiones, en esa incomodidad, en ese, como decimos acá en Colombia, el tira y afloje, en esas situaciones Dios nos está formando. Ay, que yo porque me casé con tal persona, que vea, que yo... No, es que eso estaba en el plan de Dios también para formar nuestro carácter. Y yo diría que aquí podemos recordar el versículo de Isaías 55:8 que nos enfatiza que nuestros pensamientos no son los de Dios. Y a veces nos creemos como que somos más
inteligentes que el Señor, pero o sea, mira, tú te equivocaste en esto, ¿sí? A veces somos como Wow. un poquito orgullosos en ese sentido y no nos damos cuenta que es que Dios está viendo otra cosa. Dios ve el panorama completo de nuestra historia de vida. Nosotros tenemos solo un panorama chiquitico, 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 ¿cierto? Entonces Dios está viendo ese panorama grande de todos esos eventos, de todos esos propósitos. Y aquí quiero como pasar a lo que significa propósito. Para nosotras, propósito puede ser, ahí tengo un objetivo, una meta, un plan. Pero al recordar la creación y ese plan de Dios de ordenarlo todo, vemos que en Dios el propósito es la razón por la cual existe algo. Él creó tal animal con tal propósito, el cielo con tal propósito, las aves con tal propósito, el ser humano con tal propósito. Y Él para cada una de nosotras tiene un propósito muy particular, que no es el mismo de nuestra amiga, de nuestra hermana, de la esposa del pastor, de la hija, de la vecina, ¿cierto? Cada una es distinto. Y encontrar cuál es ese propósito que Dios tiene en mi vida y con los eventos, esos eventos revolucionarios alineadores, yo creo que esa es la clave para poder gozarnos y de lo que nos esté sucediendo, cualquier cosa que sea. Así que en cuanto al propósito, ¿sí? La verdad que recordaba una situación, disculpa, una experiencia también que todo lo que tú has estado diciendo me ha traído a mi mente cómo Dios también ha alineado mi vida. O sea, yo en una oportunidad tenía un vecino, recuerdo, muy conflictivo, que le hacía daño a mis hijos, le tiraba agua, y nosotros no entendíamos con mi esposo qué es lo que estaba pasando. Y de pronto, cuando ya la situación se hizo crítica, el Señor comenzó a abrirnos un camino para salir de ahí, de ese lugar. Y en el fondo nosotros estábamos tan cómodos ahí, porque era nuestra casa, ahí estaban nuestros recuerdos, nuestras vivencias, nuestra crianza, todo, estábamos cómodos ahí. Pero ¿sabes que Dios no nos quería ir? Y de la única forma que saliéramos de ahí era provocando algo que nos hiciera salir. Y nosotros salimos de ese lugar, y cuando nosotros salimos, nosotros comenzamos a ver la mano del Señor y entendimos que ese no era el lugar que el Señor quería que nosotros nos mantuviéramos, quería que saliéramos de ese lugar porque quería mostrarnos otras cosas, queríamos mostrarnos su mano, su bendición, y la verdad que fue una experiencia hermosa, y esa siento yo que fue la mayor experiencia de alineación que nosotros hemos tenido. No, una de las grandes experiencias de alineación. Y la verdad que lo recuerdo. Yo creo que se acomoda, ¿no? Sí, todo se ordena, todo. Mira, esas experiencias de alineación, yo diría que uno las detecta por la incomodidad que generan, ¿sí? Esos eventos alineadores tienen que incomodarnos sí o sí, ¿sí? Regularmente va a haber sufrimiento, regularmente Dios estorba nuestros planes de alguna manera, saca personas que no están alineadas a esos propósitos, las va sacando de nuestra vida, ¿sí? Y de alguna forma son, yo diría, como unos pequeños terremotos que ocurren. Así que cuando nosotros veamos que algo fuerte está pasando en nuestra vida, deberíamos preguntarnos, ¿será que este es un evento alineador que Dios está permitiendo para su propósito? ¿Sí? Nuestro rol o nuestro objetivo no es comprender a profundidad los planes de Dios en este momento, ¿sí? Sino descansar en sus planes, ¿sí? O sea, más que comprender, y eso a mí me ha costado mucho porque fíjate, yo por la formación que tengo de lo de terapia, yo soy una mujer muy comprensiva y yo invierto mucho tiempo comprendiendo a las personas que me rodean, las situaciones en las que me enfrento, y le puedo hacer todo el análisis riguroso, pero muchas veces no hay forma de comprender lo que Dios está haciendo en mi vida. Entonces, como que ya sé que no puedo invertir tanto tiempo comprendiendo a Dios,
sino solamente descansando en que Él sí sabe lo que está haciendo, aunque yo no lo comprenda. Entonces, eso me parece muy bonito y es como una de las características que nos permiten disfrutar de esos procesos de alineación, es descansar en el poder y la soberanía de Dios, ¿sí? Así es. Y que nosotros nos enfocamos muchas veces más en el problema, en lo que tiene el propósito Dios en el problema. A mí, por ejemplo, me pasó, yo trabajaba en Barranquilla, en una universidad, yo era la directora de un programa en la universidad, tenía un contrato indefinido y de repente llega el vicerrector administrativo, incluso él hasta lloró y me dice, Glendis, yo no sé por qué te voy a entregar esto, pero mi carta de despidos. Y yo había dicho que no volvía a Valledupar porque, digámoslo así, en ese tiempo mi carrera no tenía tanto campo ocupacional aquí. Y yo llamé a mi mamá y le dije, mamá, ayúdame, vente, voy a recoger todas mis cosas y me voy. Y mi mamá se quedó sorprendida. Y Dios empezó a hacer unas cosas y yo decía que no volvía. Y de repente fue algo así. Y empezó a acomodar y todo. Llegué acá y aquí el Señor me llevó a la iglesia. Entonces entendí, yo dije, wow, o sea, ahora, 20 años después, yo digo, entiendo lo que Dios hizo, ¿cierto? Él estaba alineando su propósito a mi vida. Él sabía que si yo me quedaba en Barranquilla, tal vez nunca iba a llegar a sus pies. Bueno, el propósito siempre iba a ser, pero tal vez iba a ser más doloroso, iba a ser más demorado y él hace todo eso. Entonces, pero yo me enfocaba era en que me habían despedido, en que tenía un problema con el vicerrector, pero no en lo que realmente Dios estaba haciendo en mi vida y era, ven acá, yo te necesito, yo quiero que tú estés, yo te he elegido y quiero que te vengas para acá porque aquí es donde yo te voy a formar. Entonces, muchas veces no entendemos lo que Dios hace, como decía Katy ahorita, él utilizó en ese momento a su vecina, en mí utilizó al vicerrector al vicerrector académico, y en muchos puede utilizar muchas cosas, como tú decías, tu esposo, bueno, tantas cosas, pero bueno, le damos gloria a Dios. El tiempo se nos acaba, esto pasa volando, tenemos tanto por conversar. Un comentario cortito. Mira, hay algo que es muy importante que yo entendí del alineamiento y el propósito. Nosotros, para ver el propósito de Dios, nosotros tenemos que primeramente alinearnos. Y cuando nosotros estamos alineados, comenzamos a ver el propósito de Dios. Eso es lo que yo por lo menos he entendido. Porque ¿cómo vemos el propósito si estamos fuera de la línea, fuera del orden del Señor? Primero el Tenemos Señor que tiene tener el Espíritu de Dios en nosotras para poderlo ver, ¿cierto? Para que pueda ser como más claro el panorama. Yo creo que para ir terminando, quiero leer también el versículo siguiente de este de Jeremías que dice, y seré hallado por vosotros y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Eso me parece muy hermoso porque muchas veces creemos que el propósito de Dios es solamente el sufrimiento, la prueba eterna, el dolor y nos hacemos como unos mártires eternos. Y no, el Señor permite ciertas pruebas, permite ciertos sufrimientos, pero no son eternos, ¿sí? Tienen un propósito, tienen un principio y tienen un final, ¿sí? Y el Señor quiere, de pronto algunas de las chicas que están aquí escuchándonos, oyéndonos, tiene una situación de hace mucho tiempo y dice, ¿esto cuándo va a parar? ¿Sí? Pero el Señor sabe que esa situación dolorosa tiene un final, tiene un final. De pronto apenas estás entrando, estás en la mitad o ya estás que sale, pero el Señor te va a llevar al lugar de reposo, al lugar de descanso, al lugar de consuelo, así que ten paciencia y espera y confía que el Señor va a sacarte de esa situación cuando haya cumplido esa formación que Él quiere hacer en ese tiempo, ¿cierto? Y recordar que Dios está alineando, o sea, está permitiéndonos esa situación para que le busquemos de todo corazón, ¿sí? Cuando Él vea que estamos ya alineados en esa búsqueda de todo corazón, en ese ímpetu, en esa intensidad, posiblemente diga, ya fue suficiente, ¿cierto? Cuando logramos esa dependencia absoluta del Señor. Así que cada vez que se nos presente una situación, preguntémonos, bueno,
¿Esto qué significa para mí? ¿Sí? En esos planes de alineación del Señor. Y recordar el último versículo de Proverbios, y es que el corazón del hombre traza su rumbo, pero los pasos los dirige el Señor. Nuestros pasos los dirige el Señor. ¿Está mal planear? No, el Señor nos pide que seamos organizadas, que planeemos, ¿cierto? Así como Él organizó la creación en unos días y a cada día le puso como un orden y un objetivo, nosotras también podemos y deberíamos tener para cada área de nuestra vida, nuestra área espiritual, emocional, familiar, profesional, deberíamos tener unos planes ajustados a la voluntad de Dios, donde siempre la gloria sea para el Señor. Y en la medida que lo vamos cumpliendo, el Señor nos va a ir mostrando, mira, esto lo voy a estorbar, ¿sí? Así que, ¿qué características tiene ese cómo alinearnos en ese propósito de Dios? Es, sí, podemos planificarlo, ¿sí? Pero debemos estar atentas a lo que Dios va cambiando. Tenemos que estar alineados con el Espíritu Santo, como en oración y en estudio bíblico para saber, sí, Señor, mira, cómo tú trabajaste con Moisés, con José, con Ruth, etcétera, así estás haciendo con mi vida, ¿cierto? Y descansar en Él, ¿sí? Es como, yo diría que es lo más importante. Así que, ya para terminar, les voy a proponer un ejercicio práctico que lo pueden hacer en sus casas, de pronto en un tiempo de oración, y es hacer una lista de esos eventos alineadores y personas alineadoras que Dios está permitiendo en nuestra vida en este momento, ¿sí? Y escribir ahí a un ladito cómo eso hace parte de la gran historia de Dios en nuestra vida, ¿sí? O sea, cómo hace parte de ese mover de Dios en toda la historia de nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios me está enseñando allí? Yo creo que si ponemos el foco en lo que Dios está haciendo en nuestra vida, más allá del problema, seguramente vamos a vivir mucho más tranquilas. Así es. Mil gracias, Evelyn. De verdad que quisiéramos como que pudiéramos seguir conversando acerca de un tema tan hermoso y que nos interesa a todos, pero de verdad, gracias por dejarte usar por el Señor en esta mañana, por aceptar nuevamente nuestra invitación. Y bueno, a Katy, nos vemos en una próxima oportunidad. La pasé delicioso. Gracias, Evelyn. Que Dios bendiga tu vida, bendiga la vida de tu familia. Recordarle a nuestras amigas conectarse el próximo sábado, buscar el Instagram de Evelyn, porque ella tiene temas muy interesantes ahí que nos pueden ayudar a todas. Así que ahí nuestro productor, si alcanza a colocar el Instagram de Evelyn, sería muy bueno. Así que eso, bendecirlas y nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. Así es. Que Dios les bendiga. Feliz fin de semana y nos vemos el sábado. Chao, Glendy. Dios te bendiga. Amén. A ti también, Kat. Amiga, recuerda que cada sábado estamos aquí esperándote en nuestro espacio, Contigo Mujer, 11 a.m. Chile, 9 a.m. Colombia.